Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe. Mi nombre es Karim Hauser, soy responsable del programa de gobernanza y me es muy grato presentarles esto que son en realidad dos mesas redondas, aprovechando un poco que estamos por hacer la pausa de verano. Consideramos que era importante tratar nuevamente el tema de Siria, que es algo que preocupa profundamente a esta casa y que consideramos como una prioridad dada su dimensión humanitaria y su importancia en lo que es la geopolítica del Oriente Medio. Tenemos entonces, como les comentaba, dos mesas redondas de distinta índole, pero que tienen fundamentalmente como centro y como eje el tema de Siria y una es más bien una publicación y la otra es un proyecto, una iniciativa humanitaria. Comenzamos entonces por Siria, Esperanzas Defraudadas, este cuaderno retrospectivo de los 4 años de guerra en Siria, editado por Comisiones Obreras y para el cual tenemos aquí a tres ponentes. Comenzamos primero por Montserrat Mir Roca, que es secretaria confederal de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras. Posteriormente tomará la palabra Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante. Y finalizaremos con Raed Al-Jundi, activista sirio. Y posteriormente haremos un muy breve intermedio para invitar a nuestros otros tres ponentes de los cuales les hablaré después. Así que bienvenidos y tienes la palabra, Monse. Muchas gracias, Karim. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sabemos que un día antes de la verbena de San Juan, aunque aquí no se celebre mucho, nos encanta que estéis aquí acompañándonos, ¿no? Sobre todo porque acompañándonos en este proyecto es lo que conseguimos desde la Secretaría Internacional a la hora de pensar cuál era el tema, cuál era el país que nosotros considerábamos clave para todo lo que estaba sucediendo en Oriente. Y entonces pues conseguimos convencer a nuestros compañeros de viaje, que son todas las personas que han participado desinteresadamente en este documento, en este cuaderno sindical, que de alguna manera es como un puzzle porque trata el tema de Siria desde diferentes aspectos, desde el aspecto de la comunicación, cómo se informa de un conflicto, cómo se informa de cómo se ha llegado hasta ahí. También habla desde el aspecto histórico, de cuáles han sido los pasos y la historia reciente que han conducido a la situación que ahora mismo tiene Siria, que exactamente es el artículo que escribió Ignacio, que hoy nos acompaña. Y luego también pues hay alguno curioso, que siempre lo menciono porque es muy especial, que es el que nos ha aportado el investigador Yitzhak Al-Jidi, que habla de la economía de la guerra y cómo en un momento de conflicto hay gente que encuentra su nicho de negocio, ¿no? También, y ahí está también este artículo. Cuando tengáis oportunidad de leerlo, veréis que cada uno tiene su diferente punto de vista, su aportación, porque de alguna manera vosotros podéis pensar, ¿y qué hace un sindicato? Pues metiéndose en un proyecto como este. Pues Comisiones Obreras, la Secretaría Internacional y Cooperación siempre ha estado muy interesada, no somos una isla, en lo que afecta a todo lo que es la política, cómo afecta esto a la vida de los ciudadanos y a la vida de los trabajadores. Y nos parecía que, igual que habíamos hecho en otra etapa uno sobre Guatemala, por cómo estaba afectando a los trabajadores, o uno sobre China, también era momento en el año 2014 de hacer este documento. Y desde aquí agradezco públicamente a todos los que han colaborado de alguna manera o de otra en que esto hoy esté aquí. Este viaje no hubiera sido posible sin ellos porque nosotros solo tuvimos la idea desde la Secretaría, pero necesitábamos a alguien que pusiera el corazón y la pluma para escribir esto. Desde la Secretaría lo único que hemos aportado es un prólogo
donde explicamos el porqué, y quiero brevemente deciros que todo vino de una carta, que la tengo por aquí, y es una carta que, haciendo un poco de, cuando entré yo en la Secretaría, poniendo un poco de orden en las estanterías, encontramos esta carta que es del Khaled Al-Jundi, que fue en su momento secretario general del sindicato sirio, en un momento en que el régimen parece que abrió un poco la puerta y tuvo lugar o tuvo posibilidad de empezar a andar un sindicato autónomo, en la medida que era posible, un sindicato sirio. ¿Y esta carta cómo nos llegó a comisiones? Pues buscando la solidaridad del movimiento sindical internacional, el secretario general, que tuvo que dimitir por presiones, porque él se lo creyó, que tenía que ser secretario general de un sindicato y hacer la vida de los trabajadores y negociar acuerdos, y no pudo hacerlo más, tuvo que dimitir, al final acabó también exiliándose, pero entre tanto tuvo algún que otro encontronazo con el Partido Baaz, con el poder, y encarcelaron a su hija Garnata. Entonces, a partir de que utilizan a su hija, que hoy comentábamos con el sobrino del señor Al-Jundi, que sigue en Siria, pues él lo que busca es la solidaridad del movimiento sindical internacional. Nosotros hicimos, en la medida de lo que pudimos, cartas al Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar solucionar esto, y el movimiento sindical pues dio la respuesta que podía tener ante un régimen como el sirio, ¿no? Esta carta es el vínculo, el hilo conductor más emocional, ¿no? También que en la Secretaría pues hay algunas personas que tenemos un vínculo muy especial con Siria, desde Alejandra, que es la responsable de países árabes de la Secretaría y que fue también un poco el espíritu de todo este trabajo, porque ella conoce Siria, ha estado viviendo en Siria. También veo por aquí a Danae, que también nos ayudó, una máster en temas árabes, y ahí empezamos pues la búsqueda de todos esos acompañantes. Y nosotros, de alguna manera, hemos centrado el tema del cuaderno en el aspecto sindical, que también lo hay, porque cuando Khaled Al-Jundi intentó hacer de sindicato, intentó mejorar la vida de los trabajadores, le obligaron casi a dimitir, presionándolo con su familia. Pero es que ahora, después de 4 años de conflicto, la situación de los ciudadanos y de los trabajadores es tremenda, y cuando ahora mismo hablamos de derechos de las personas, son derechos que están siendo vulnerados. Hablamos en Siria de trabajo forzoso, hablamos de trabajo infantil y hablamos de vulneración de los derechos humanos más elementales. Y por eso a nosotros nos parecía que este instrumento, que este documento, que hablar de Siria es importante y que hablar de Siria ayuda a Siria. Es un poco la idea que teníamos haciendo hoy esta presentación, porque más se hable del problema que está viviendo y que tiene solución, pero es una solución política, es una solución en la que tienen que intervenir Europa y todos los países que están jugando a un lado y a otro del tablero. Como decía nuestra compañera Lourdes en Barcelona, hay muchas guerras en la misma guerra de Siria que se están librando, y al mismo tiempo el gran problema de los sirios es la guerra. Si no se acaba este conflicto tan virulento, será muy difícil encontrar una solución para que los sirios puedan vivir en paz. De hecho, todo empezó con esta flor que veis aquí, que es el emblema que lucían los primeros manifestantes que salieron a la calle a manifestarse por tener una vida mejor, por tener una sociedad más abierta, por tener derecho a voto y otras muchas cosas, confiando en que las primaveras árabes abrían una puerta, ¿no? No fue así. Empezó la violencia y la violencia sigue. Ha habido dificultades para poder llegar a un acuerdo, y mientras no hay acuerdo, la violencia sigue. Y nosotros entendemos que si no hay una decisión política de acabar con este conflicto, puede hacerse eterno. Y como nadie es una isla, ya dije en otra presentación, esto afecta a Europa, lo vemos cada día con los refugiados sirios que llegan buscando una vida, sobrevivir, huyendo del conflicto. Y nosotros, ya digo, desde Comisiones Obreras, siempre atentos a lo que pasa en otros puntos del mundo, creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, que es situar el conflicto sitio en el mapa y dejar a los expertos que hablen. Por eso le doy la bienvenida a Ignacio. Bueno, muchas gracias a Casa Árabe por acoger este acto, también a Comisiones Obreras por haber tenido la iniciativa de realizar este cuaderno, y sobre todo pues agradecer a Alejandra, ¿no?, esta idea, y haber contado conmigo y con otros autores que yo creo que dan una imagen necesaria para comprender un conflicto
que ha ido cambiando mucho en el curso de estos últimos desde que arrancara, ¿no? Me quedo con la idea también de Lourdes Vidal, responsable del IEMED, ¿no?, para el Mediterráneo, que también ha colaborado en el cuaderno, que en Siria hay muchas guerras dentro de una guerra, ¿no? Y es un escenario que está cambiando constantemente, y por lo tanto es necesario, ¿no?, que hacer un esfuerzo permanente para tratar de comprender esos cambios sobre el terreno, ¿no?, porque la situación del año 2011 no es la misma del año 2012, ni del año 2013, ni mucho menos la que hoy nos encontramos, ¿no? Hoy en día, y es de lo que habla mi artículo, ¿no?, y el de otros autores, recomendar, por cierto, que cojáis alguno de los cuadernos que hay en la puerta, ¿no?, que son gratuitos, ¿no?, porque, bueno, ya digo que hay contribuciones verdaderamente interesantes de personas de primera categoría, de analistas políticos, de economistas como Samer Aita, también de Salama el-Kawakibi, ¿no?, pues uno de los grandes especialistas, ¿no?, en lo que está ocurriendo hoy en día sobre el terreno, ¿no? Entonces, ya digo que el esfuerzo común se hace precisamente para tratar de explicar la situación sobre el terreno, que cambia día tras día. De un mes para otro la situación pues se ha modificado y, por lo tanto, ya digo, es necesario hacer un esfuerzo para comprenderlo. Me han pedido que trate, ¿no?, de juntar todas las piezas del puzzle para tratar de explicar cuál es la distribución de fuerzas hoy en día. Es algo que obviamente no es fácil, mucho menos en el breve tiempo con el que contamos cada uno de los participantes, pero al menos de manera esquemática y telegráfica lo voy a intentar hacer. Es un conflicto, como se decía antes, en el que intervienen no solo actores a escala doméstica, sino también actores a escala regional e internacional, ¿no?, lo cual lo hace mucho más complejo de explicar y también lo hace mucho más complejo de solucionar, ¿no? A escala doméstica hay que distinguir entre tres grandes fuerzas: el régimen, que ha demostrado en estos últimos 4 años una capacidad de supervivencia numantina, haciendo empleo de todo tipo de instrumentos para perpetuarse en el poder, incluido, ya sabemos, pues armas de destrucción masiva. El gran perjudicado de esta situación, obviamente, es la población civil, ¿no?, que es el que ha pagado esos platos rotos. Todo el mundo conoce las cifras macro. Más de la mitad de la población civil palestina ha sido obligada a abandonar sus hogares. 4 millones están viviendo en los países del entorno. 7,5 millones son desplazados internos, ¿no? En un país de 22, 23 millones de personas, pues casi el 50% de la población ha sido directamente, ¿no?, afectada por esa crisis humanitaria que es, y no lo olvidemos, la mayor, ¿no?, que vive la región desde hace un siglo, ¿no?, superando a otros conflictos como el palestino o como el iraquí, que también pues son sumamente graves, ¿no? El régimen sigue atrincherado, ¿no?, en Damasco y en las zonas, ¿no?, que controla, sobre todo lo que es la franja mediterránea, sus feudos tradicionales, Latakia, Tartus, pero ha tenido que ceder parte de sus posiciones a los rebeldes. Que, como todo el mundo sabe, son fuerzas muy heterogéneas en las cuales se incluyen pues elementos, entre comillas, moderados, como englobados dentro del ejército sirio libre, pero también muchas milicias salafistas, que son las que cuentan con mayor ayuda por parte de los financiadores regionales y sobre todo de los países del Golfo. Pero, y supongo que todos tenéis en mente, la gran amenaza que ha surgido en el curso de los últimos meses es el Estado Islámico, los grupos yihadistas. El Estado Islámico no está solo, porque también está el Frente al-Nusra, que es el satélite sirio de Al-Qaeda, que poco a poco han ido conquistando también vastas zonas de territorio, ¿no? En total, estos dos actores controlan más del 50% del territorio, lo que no implica que controlen también al 50% de la población, ¿no?, porque buena parte de los territorios que controlan son zonas eminentemente desérticas, ¿no?, en el este del país, ¿no? Pero bueno, sus feudos están sobre todo en la cuenca del Éufrates, ¿no? Este escenario de sectarización del conflicto hubiera sido inimaginable sin la participación, sin la implicación activa de los actores regionales, ¿no?
Y aquí pasamos página porque nos encontramos sobre todo con una implicación muy activa de países como Irán y Arabia Saudí, ¿no? Cada uno de ellos abanderando un bloque diferente, ¿no? Irán, sin duda alguna, es un actor clave para explicar el por qué el régimen ha sobrevivido durante tanto tiempo. Ha hecho unas aportaciones económicas elevadísimas. Se habla de una cifra al menos de 15.000 millones de dólares, a razón de unos 3.500, 4.000 millones de dólares al año para evitar que el régimen caiga. Por supuesto, también ayuda en términos logísticos, militares y también envío, ¿no?, de personal militar para adiestrar, ¿no?, a las nuevas milicias que han ido creando el régimen, ¿no? Por lo tanto, la ayuda de Irán ha sido clave para explicar el por qué el régimen ha conseguido sobrevivir durante tanto tiempo, pero también la ayuda de algunos satélites de Irán, Hezbollah, las milicias chiíes libanesas de Hezbollah, que han entrado en Siria desde las primeras fases del conflicto, prácticamente el año 2012 hay una presencia muy activa y, por supuesto, también han tenido un papel determinante, ¿no?, para evitar que el régimen caiga. Se habla de entre 5 y 10.000 milicianos de Hezbollah que habrían tomado parte en la guerra, más bien 10.000 que 5.000. Y después un tercer actor del cual no se habla excesivamente, pero también englobado, ¿no?, en este frente chií, es las milicias chiíes iraquíes, ¿no? Desde el año 2012 han irrumpido diferentes milicias chiíes iraquíes, sobre todo con el pretexto de ocupar las zonas aledañas a los santuarios chiíes en Siria, ¿no?, para evitar que sufrieran pues ataques como los que han sufrido los santuarios chiíes en Irak, ¿no?, sabiendo que son objetivo prioritario, ¿no?, de los yihadistas, ¿no? Entonces, bueno, estos tres actores son sin duda pues muy importantes, ¿no?, para explicar el por qué el régimen ha sobrevivido. Son dos fuerzas externas y que han llegado a movilizar incluso muchos más efectivos que los yihadistas extranjeros, ¿no?, porque se habla mucho de los yihadistas extranjeros, pero en total el Estado Islámico, según diferentes fuentes de seguridad, habría más o menos movilizado unos 15.000 yihadistas internacionales. En el caso de Hezbollah, sumado a las milicias chiíes iraquíes, estamos hablando de más de 25.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno destacado, pero del cual no se habla lo suficientemente, ¿no? Y, sin duda, el otro elemento, ¿no?, el otro actor regional que ha tomado un papel muy activo en Siria es Arabia Saudí. Arabia Saudí y otros, por supuesto, ¿no?, como Turquía, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, pero sin duda quien está al frente, ¿no?, de ese grupo es Arabia Saudí, que ha apostado muy fuerte en un primero por los grupos yihadistas, por el Frente al-Nusra, por el Estado Islámico y progresivamente, a medida que el Estado Islámico iba extendiendo sus posiciones y gobernando sobre más terrenos, lo que ha sido sobre todo financiando a grupos de carácter salafista, ¿no?, que comparten el ideario religioso, político, wahabí, salafí de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, pues ha habido una financiación de grupos como el Frente Islámico de Salvación, últimamente el Frente de la Conquista, que ha hecho pues importantes avances en la zona norte del país, ¿no?, conquistando sobre todo la ciudad de Idlib. Y, ya digo, esa ayuda económica no es gratuita, ¿no?, porque esa ayuda económica se condiciona también a que los grupos armados pues extiendan la versión pues wahabí salafista, ¿no?, del Islam en las zonas que controlan, ¿no? No en vano, en muchos de los lugares que controlan imponen, ¿no?, los propios textos educativos vigentes en Arabia Saudí, ¿no? E imponen también un modelo de vida muy cercano, ¿no?, al imperante en Arabia Saudí. Todos lo conocemos: segregación de sexos, ¿no?, educación pues solo para los hombres, etcétera, policía de la moral también, ¿no?, que las minorías no tengan los mismos derechos, ¿no?, que las mayorías. En muchos de los casos pues hay persecución, ¿no?, a cristianos y a otros grupos, ¿no?, que no se engloban dentro de la gente del libro, como los yazidíes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa ayuda económica, ya digo, se condiciona a la aplicación rigurosa del Islam más puritano, más wahabista, ¿no? Y, por supuesto, también hay otros actores que también han tenido un papel importante, como es Turquía, apoyando sobre todo a los hermanos musulmanes sirios y a los grupos armados afines, ¿no? Entonces,
toda esta involucración de actores externos lo que ha hecho ha sido hacer mucho más complejo al conflicto sirio y, sobre todo, sectarizarlo, ¿no? Porque ahora mismo, desgraciadamente, estamos hablando también, entre otras cosas, de un conflicto sectario, ¿no? En el cual el sectarismo pues, tiene un papel pues, importante, ¿no? en la agenda de muchos de estos grupos armados que están teniendo o tomando parte en esa guerra, ¿no? Para terminar y dejar espacio a Raed al-Jundi, pues quizás habría que hacerse una pregunta que también se formula en este cuaderno. ¿Qué Siria tras la guerra civil, ¿no? ¿Hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Este es el artículo, la contribución de Samir Aita, ¿no? Presidente del Círculo de Economistas Árabes. ¿Cuándo terminará esa guerra civil? ¿Qué coste habrá que pagar? ¿Por qué no ha habido una involucración internacional para tratar de resolverlo a estas alturas, ¿no? A pesar de ser la mayor crisis humanitaria que se registra en la zona, probablemente desde el genocidio armenio, ¿no? Y bueno, ya hemos visto, ¿no?, cuál ha sido la posición de la comunidad internacional, ¿no? La estrategia ha consistido en esperar y ver, ¿no? No nos interesa involucrarnos, no nos interesa mancharnos las manos. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo va evolucionando la situación. Y ahora, desgraciadamente, estamos en un escenario sumamente peligroso, en el cual se empieza a hablar en Estados Unidos, también en la Unión Europea, de que Assad puede incluso ser conservado como un mal menor, empieza a ser contemplado como un mal menor, sobre todo si lo comparamos con el Estado Islámico, ¿no? Es una muestra más, en mi opinión, de la deriva, ¿no?, de la comunidad internacional y, en particular, de la comunidad occidental, ¿no?, que nunca ha tenido muy claro cómo tratar de resolver la crisis y que ahora incluso empieza a plantearse, ¿no?, la propia supervivencia política de Bashar al-Assad, porque si se compara con el Estado Islámico, pues según algunos analistas y según algunos también dirigentes internacionales podría ser un mal menor, ¿no? Con lo cual yo creo que aceptar esta lógica es completamente absurdo, porque lo que está haciendo el régimen es precisamente llevar la situación a donde ellos precisamente querían, ¿no? Es decir, fortalecer a los yihadistas, al Estado Islámico, para dar la impresión de que hay que elegir, ¿no?, entre lo malo conocido o el yihadismo radical, ¿no? Y obviamente esa no es la única elección, ¿no? Hay muchas más elecciones, como la de una Siria, ¿no?, democrática, como la que propugnaban, ¿no?, los activistas, que fueron los primeros que se levantaron, ¿no?, a partir del 15 de febrero para reclamar, ¿no?, mayores libertades, mayor justicia social y, por supuesto, el fin del autoritarismo. Dejo la palabra a Raed al-Jundi. Sí, antes de que hable Raed, me gustaría presentarle. Raed es sobrino del que fue secretario general del sindicato sirio, de al-Jundi, y de alguna manera, como en este documento hay una parte que es el vínculo con la familia, con la carta que nos envió el secretario general hablando de su hija Garnata, y también hemos incluido un texto de la otra hija del secretario general, que es Tuhama, que es periodista y que en estos momentos está en situación de petición de asilo en Bulgaria, sino quizá también estaría acompañándonos. Entonces ya le doy la palabra a Raed para que nos cuente. Muchas gracias, Montse. Gracias, Ignacio. Gracias a Casa Árabe por acogernos en este evento. Y muchas gracias a Comisiones Obreras por este gran dossier. Gracias en especial a Montse otra vez y a Alejandra. Creo que es muy importante el dossier, el cuaderno sobre Siria. Muy importante no solamente por el contenido que lleva, pero es muy importante para mí también porque es de Comisiones Obreras, un sindicato de trabajadores. Y no solamente por lo que se refiere a mi tío Khaled, es también porque de eso se habla muy poco, de la situación de los trabajadores en Siria antes y durante la revolución. Se habla muy poco del proceso, cómo ha ido deteriorando la situación de los trabajadores de Siria. Desde los años 60 hasta hoy día. Ha ido siempre deteriorando.
una de las causas de la revolución, quizás no es la menos importante, es el paro extendido y las nefastas condiciones de trabajo. Cuando un sindicato debe defender a los trabajadores y proteger sus derechos, se convierte en otro aparato más del Estado para perseguir a los trabajadores, para castigarlos. Esto ya refleja una situación bastante mala. De hecho, cuando empezaron las manifestaciones en Siria, nos damos cuenta que empezaron en zonas de muy alto paro, los suburbios de Damasco, de Alepo, de otras ciudades donde vive gente sin trabajo, por los que están trabajando todo el día cobrando muy poco. Aparte de los casi 1 millón de personas emigradas desde el este de Siria por la mala política agraria y la sequía que azotó el país y causó esta emigración para estar en los suburbios de las ciudades. Volviendo al sindicato, mi tío entró a trabajar en el puerto como trabajador normal, pero desde el principio se preocupó en temas de los trabajadores. Enseguida se formalizó el sindicato de trabajadores de transporte marítimo y lo lideró desde el principio en Latakia. Fue su preocupación durante unos años, hasta que más tarde fue elegido el secretario general de los trabajadores de Siria. Yo estaba en Sevilla cuando una noche de estas, a la 1 de la mañana, me llama Alejandra y me dice que hay una tal carta y solamente quería saber si se trata de la persona que le he hablado o no, de mi tío, y resulta ser que sí. Para mí fue una sorpresa porque conozco a la persona y conocemos un poquito, o sea, conocemos su vida de cerca, pero yo no sabía que había acudido a sindicatos internacionales pidiendo ayuda. Una persona como él, desesperada, estando fuera recibiendo amenazas y cartas diciendo o vuelves y te entregas o te quedas fuera pero te limitas a trabajar y callarte, y si no tu hija no sale de la cárcel, desesperado empezó a mandar estas cartas. Yo estaba en Siria cuando mi prima estaba encarcelada, le llevaron después de meses de interrogatorio a la cárcel de Duma. Y en Duma ya no recibía torturas como al principio, pero ya estaba sufriendo las secuencias de los meses de tortura. De hecho, hasta hoy día cojea del pie derecho porque le golpearon. De las curiosidades que hay, ella no sale de Siria, sigue estando dentro, no quiere salir porque está trabajando y le es casi imposible pedir un permiso de salida, lo que se llama el visado, el tashira, para salir del país. Y por otra parte está en relación, tiene un novio que es del clan del régimen, de la familia Makhlouf, que es la mujer del presidente. Entonces, curiosidades de la vida, opositora de todo el clan, de toda la familia, y el novio es del clan. Pero es que el novio estuvo 13 años encarcelado bajo tortura también, ha recibido de todo, porque ser opositor del mismo clan, la misma confesión, doble castigo merece. Y se conocieron gracias a estando en la cárcel este chico, Yasser, conoció a otro tío mío que estaba encarcelado con él 13 años juntos. Entonces, el mundo es muy pequeño, se conocieron y hasta hoy siguen juntos. Khaled es muy conocido en Siria, no solamente por ser sindicalista, cuando eran los sindicatos que movían a la gente. Fue una época muy, como ha dicho Montse, con cierto aire de libertad. Ha habido bastantes movidas, pero es el único o el primer secretario general que amenazó al Assad, amenazó al gobierno que si vais quitando los derechos como lo estáis haciendo con privatizaciones, armaremos a los trabajadores. O sea, nos metemos en guerra, defenderemos a nuestros derechos con armas.
Entonces se enfrentó directamente con el poder. Y esto le trajo más consecuencias. Él ya estaba en otro camino después de pertenecer al partido Baas, ya había perdido la confianza en el Baas. De hecho, luego dimitió del partido, del secretariado de los trabajadores, y se metió en el Partido Comunista del Trabajo, marxista, y se metió a fondo. Ahí intentó tirar de los amigos y de la familia, pero luego paró porque uno de la familia también, Modar, fue detenido por pertenecer a este partido. El partido fue aniquilado casi por enteramente el Partido Comunista del Trabajo, o en la cárcel, o bajo tortura, o fuera del país. Pero ya no existe. Existen restos del partido, pero ya no existe. Modar desapareció en la cárcel porque tenía asma, le negaron el medicamento, y entonces salió cadáver. Salió cadáver y enterrado en secreto, como debe ser, porque no pueden celebrar ningún acto fuera en público, le han dicho a la mujer. Hoy día, la otra hija, Toama, se tuvo que salir de Siria, de Damasco, se dirigió a Líbano, pidió asilo, no al gobierno libanés, porque no es verdad, pero ayuda humanitaria a la ONU, a otras organizaciones. Lo tuvo difícil porque cientos de miles de sirios hay ahí, y lo tuvo más difícil porque es periodista y activa. Entonces, periodista activa, perteneciente, o sea, hija de un conocido, para ellos uno de los males, y perteneciente a nuestro clan, llevando este apellido, entonces muy mal vista. Sabemos que en el Líbano siempre ha habido mucha más libertad que en Siria, pero el dominio de facto en el Líbano es los sirios, Hezbollah y poco más. O sea que tanta libertad, pero luego tuvo que dejar Líbano, y hoy día está refugiada en Bulgaria, donde estudió periodismo, hizo un máster ahí, doctora, volvió a trabajar ahí, pero de momento está como refugiada esperando papeles. Hemos intentado, he hablado con ella para venir a este acto, pero es que no puede salir del país. No puede salir de ahí porque sin tener el permiso de residencia no puede abandonar el país. Solamente, antes de terminar, menciono la época aquella del sindicato cuando eran fuertes. Era una época de los comienzos del socialismo en Siria. Más o menos eran unos pasos, para mí, empezaron bastante bien. La única reforma agraria que se ha hecho en todo el mundo árabe fue, creo, la de Siria, después de tomar el poder por el partido Baas, el 63. La lideró un grupo de expertos. Uno de ellos fue asesinado, que es otro tío mío, Abdelkarim. Fue asesinado, bueno, dicen que se suicidó, porque en Siria los políticos, los opositores, suelen suicidarse con 4, 5 o 6 balas. Curiosamente, no con una. Luego dicen que se ha suicidado. Entonces, hubo una reforma agraria, hubo muchos pasos avanzados para mover la clase trabajadora. Hubo nacionalización del petróleo en Siria. O sea, ha habido muchos pasos, copiados muchos de la Unión Soviética, en la época mala de la Unión Soviética, pero para Siria eran bastante buenos. Todo esto fue cambiando, cogiendo otro rumbo cuando el ala derecha del partido empezó a cortar y cambiar el rumbo. De eso pasamos a las privatizaciones, recortes en sanidad y educación, recortes en derechos de los trabajadores. Esto es lo que causa que mucha gente fuera de Siria no entiende exactamente qué es lo que ha pasado, porque se quedan con la primera imagen de los años 60, 63 hasta 66. Dicen, esto es un país socialista, hay unos pasos muy buenos. No lo entienden que luego ha habido este giro dramático
y el asalto que ha habido al poder, a la economía del país. Para terminar, solamente digo que Khaled, mi tío, estuvo trabajando en Túnez como consejero de la OLP, después del encuentro con Yasser Arafat, como consejero de los trabajadores, sindicato de trabajadores palestinos. Luego, cuando la OLP se trasladó a Palestina, fue con ellos, tuvo el pasaporte palestino y murió ahí y se enterró. No se pudo llevar su cadáver a Siria y se quedó enterrado ahí en Siria. Creo que en Palestina, en Ramallah. De hecho, desde Gaza una vez escribió a sus hijas diciendo que me encuentro como si estuviera en mi pueblo natal, que es Salamiyeh, que por cierto es lo conoce, creo, es el pueblo de al-Fikr o al-Fiqr, la pobreza y la cultura, o la literatura. Mucho paro, mucha pobreza, y la gente pues a escribir poesía y hacer de poetas y escritores. La cantidad de escritores que hay en el pueblo, de 70.000 habitantes, enorme. No existe, lo que decían, ninguna ciudad en Siria sin tener un maestro o un profesor que viene de ahí. Sobran, no tienen trabajo, entonces lo exportan. En Argelia los he visto, van ahí buscando trabajo. Marruecos, en Yemen, no hay dinero. Inversiones del Estado, cero. Eso, como castigo, no hay inversiones. Y con esto termino. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos a esta segunda mesa que principalmente responde a una pregunta, creo que muchas veces se plantea en estas mesas y sobre todo cuando hablamos de la comunidad internacional, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional? A mí siempre me parece que ese término comunidad internacional es una abstracción y que es muy difícil definir una acción específica. Cuando hablamos de comunidad internacional, ¿de quién hablamos? ¿De la ONU, del Consejo de Seguridad, de los países occidentales, de los que tienen derecho a veto, de los que rodean la región? Entonces, creo que es importante, más que hablar de esa masa amorfa, comunidad internacional, que efectivamente en el caso de Siria ha resultado sumamente, digamos, apática, por no usar otros adjetivos, o posiblemente cuidadosa. ¿Por qué no nos fijamos en la acción de países determinados? Y eso nos trae al caso de hoy, a la presentación del proyecto Habesha, que es una iniciativa humanitaria planteada o liderada por México. Es una iniciativa neutral, sin ánimo de lucro, apolítica y laica, y dirigida a enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Siria para, digamos, hacer posible que un grupo de estudiantes que ahora son refugiados puedan continuar con su vida, con sus estudios en México. Y para presentar esta mesa nos acompañan León Rodríguez Saar. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con un máster en Estudios de Oriente Medio por la misma institución. Tiene un doctorado en Historia del Arte Islámico por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad de Granada. Tiene publicados 6 libros y numerosos artículos sobre diversos temas históricos y artísticos de Medio Oriente. También nos acompañan Verónica Barroso y Liliana Oliva, a quienes presentaré después de las palabras de León. Adelante, León. Gracias. Pues muchas gracias por su asistencia y a Casa Árabe por organizar este evento, y siempre muy generosos y hospitalarios, en la mejor tradición árabe. Pues voy a salir un poco del tema, pero también ligo con el panel anterior. Yo creo que les va a servir también para la presentación propiamente del proyecto de Habesha.
Yo me voy a referir más que nada a la destrucción de la bella Siria, la desfiguración de lo que era la bella Siria. Y concretamente a la actitud de los extremistas islámicos y, bueno, obviamente a la barbarie de la acción militar, que no ha tenido contemplación, obviamente, ni en términos humanitarios ni en términos de la salvaguarda del patrimonio cultural y monumental que tenía o tiene Siria. Primero que nada, hago una breve introducción. Me quiero referir o precisar que yo, como internacionalista, me referiría a la crisis siria como la cuestión siria. La cuestión, en este término, es un término más bien de origen francés aquí, es un término decimonónico de la diplomacia europea y tiene una connotación perversa. Cuando se habla de la cuestión siria o de la cuestión libanesa o de la cuestión iraquí, sobre todo pensando en esta diplomacia antigua decimonónica, se sobreentiende que es un conflicto en el que hay muchos intereses involucrados, internos y externos, muchas fuerzas que están enfrentadas a tal punto y con tal balance que no es posible una solución militar. Entonces, lo que hace la comunidad internacional a la que se refería Karim es quedarse un poco a la expectativa y decir, no podemos más que administrar este conflicto, esta cuestión. Y eso significa irse a años y años de guerra, que fue lo que sucedió en el caso libanés, 15 años de guerra civil. Durante muchos años se habló de la cuestión libanesa, y si vamos un poco más a la historia, bueno, la cuestión libanesa se vino administrando en crisis sucesivas desde el siglo, por lo menos desde el siglo XIX. Pero la más grave, claro, fue la última de 1975-91, la guerra civil. Y también, bueno, esta idea de cuestión, de administrar un conflicto, se aplicaría al caso iraquí, que se ha de alguna manera empalmado el conflicto con el de Siria, por la cuestión del Estado Islámico que está actuando en el norte de Irak y en el norte de Siria, norte y ahora centro de Siria, ¿no? Pero hasta ahí llega la semejanza con el caso libanés, porque yo veo en el caso sirio, en la cuestión siria, hay un elemento que considero mucho más tenebroso y más atemorizante. Hay un elemento de autodestrucción de la identidad que no se dio en el caso libanés. Por mucho que la guerra civil libanesa duró 15 años, digo, yo lo seguí de cerca, estuve en Líbano, viví en Líbano. Por ejemplo, el Museo Nacional, todas las piezas del Museo Nacional se guardaron en un búnker. Las famosas ruinas de Baalbek, las grandiosas ruinas romanas, son de las más monumentales en el mundo, fueron respetadas, nunca fueron bombardeadas. Y otros grandes monumentos, de lo poco que tiene Líbano para sus dimensiones o de lo mucho que tiene, se salvaguardó a pesar de los bombazos, bombardeos, misiles, etc. En el caso sirio hay de verdad una destrucción sistemática del patrimonio, sea, como les decía, por parte de los extremistas o por parte de las fuerzas militares gubernamentales. Y bueno, aquí quiero entrar en materia, en la cuestión de la salvaguarda del patrimonio cultural de un país. Yo tuve oportunidad de visitar Siria en 2 ocasiones en los años 90. Como les decía, yo me encontré con esa bella Siria que muy pocos turistas la conocían, pero cuando iban, sobre todo turistas europeos, que se quedaban maravillados, ¿no? por la cantidad de monumentos de diferentes épocas que habían logrado sobrevivir en medio de un Medio Oriente que ha sido caracterizado por guerras, terremotos, destrucciones y todo tipo de desastres. Era realmente un oasis en el que se superponían, bueno, restos desde la época fenicia, mesopotámica, al cristianismo primitivo, obviamente al Imperio Romano, a la presencia griega y llegando, por supuesto, al gran esplendor del Islam medieval. Es una superposición de civilizaciones y de patrimonio que pocos países pueden presumir, incluyendo en el Mediterráneo. Es un patrimonio que va más allá de un valor nacional, o sea, representa no solo Palmira, que ustedes seguramente la habrán visto mucho en fotografías o en películas, no es solo
un póster, un afiche se dice aquí en España, ¿no? Un afiche atractivo para el turismo, sino que tiene un valor como patrimonio para la humanidad. Es un concepto abstracto esto de salvaguarda del patrimonio de la humanidad, porque eso implica, como decía Karim, que una obligación más, otra más de las obligaciones incumplidas de la comunidad internacional, que es salvaguardar este patrimonio. Es defenderlo, protegerlo, cuando se pueda restaurarlo, salvaguardarlo de los bombardeos, y en su caso, bueno, el caso ya más práctico incluso, bueno, evitar el saqueo o la venta, el tráfico de piezas arqueológicas. Es un concepto, el del patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, internacionalmente aceptado. Pero resulta imposible forzar su implementación cuando hay fuerzas irregulares, como son el Estado Islámico, ¿no? Fuerzas que desconocen cualquier compromiso con los convenios internacionales. Aquí el convenio que aplicaría y que evidentemente está más que agujereado, violado y demás es la Convención de La Haya sobre protección de patrimonio cultural en los casos de conflictos armados del año de 1954. Es una convención que obviamente está dentro del sistema de tratados de Naciones Unidas y lo más que han podido hacer ellos, bueno, es enlistar los 6 sitios principales que estaban ya, 6 sitios de patrimonio sirio que ya estaban considerados como patrimonio mundial, y es ahora enlistarlos en la lista de sitios bajo alto riesgo de pérdida o de destrucción. Y además, por mencionarles estos 6, son la antigua ciudad de Alepo, que ya está bastante dañada, la antigua ciudad de Bosra, la antigua ciudad de Damasco, las antiguas aldeas del norte de Siria, que supongo que estarán bastante dañadas, Palmira, que acaba de ser tomada por los extremistas hace una semana o 2 y que estaban amenazando con dinamitarla, si no es que ya lo hicieron. El Crac de Chevalier, que es este famoso castillo cruzado, creo que es el castillo más grande del mundo. O sea, creo que ni en Europa hay un castillo de esas dimensiones. Es un castillo cruzado maravilloso, que bueno, que ya fue usado y bombardeado y demás. Y el castillo de Saladino, que está muy cerca de ahí. El gobierno sirio, en este caso, que sería el actor responsable ante la comunidad internacional, tendría la responsabilidad de velar por estos sitios, pero evidentemente no ha tenido la voluntad y evidentemente tampoco se le puede pedir mucho en un conflicto tan fuera de control si pensamos en lo que ocurrió aquí en Europa en la Segunda Guerra Mundial, donde se perdió también innumerables patrimonios y hubo bombardeos indiscriminados contra centros históricos de ciudades alemanas o ciudades francesas o inglesas y demás, ¿no? Muchas civilizaciones, muchos países han pasado por crisis de identidad, por crisis iconoclastas, revoluciones, en las que los símbolos culturales o identidades de gobiernos o de grupos anteriores o de religiones anteriores han sido atacadas y destruidas de manera sistemática y con odio. Nos podemos remontar incluso al tiempo de Akenatón, que creo que todos es conocido, ¿no? El faraón hereje. En cuanto muere Akenatón, está toda la evidencia arqueológica de cómo todo lo que él hizo fue sistemáticamente destruido y desfigurado. Y seguimos, la lista sigue, ¿no? El cristianismo primitivo se ensañó contra el legado romano y cristiano. Digo, por eso si ustedes van a cualquier museo en Europa, todas las estatuas de dioses romanos están mutiladas. Los templos romanos no se diga, cuando algunos fueron convertidos en iglesias, muy pocos, pero la mayoría fueron destruidos. En la época bizantina, bueno, hubo una crisis iconoclasta también de destrucción de imágenes. Y yéndonos más cerca, bueno, en el Islam medieval, los famosos budas de Bamyan, en Afganistán, no sé si ustedes los recuerdan en imágenes, eran unos budas gigantescos, labrados en el desfiladero de una montaña, dos estatuas gigantescas de Buda. Ya fueron en la época medieval islámica, por cuestión de directrices coránicas, fueron desfiguradas, o sea, se les cortó el rostro y se les quitaron los brazos. Y así es como los recordábamos en fotos todavía de los años 90, hasta que los talibanes un buen día decidieron dinamitarlos, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo, yo escribí un artículo un artículo un poco ominoso y pesimista sobre lo que podía venir si este tipo de grupos seguían progresando en el mundo, sobre todo en el mundo musulmán.
Y lamentablemente, bueno, esa visión pesimista se ha cumplido y con creces ahora con la mentalidad de este Estado Islámico que opera entre Siria e Irak. Ya saben ustedes de la destrucción, han dinamitado la famosa ciudad de Nínive, las ruinas de Nínive en Irak, y ahora, bueno, el caso de Palmira, y han saqueado cuanto han podido, y en fin, han expoliado, han vendido todo lo que han podido, ¿no? La cuestión no es solo condenarlos por destruir, o sea, no es una destrucción, aunque parezca un contrasentido, no es una destrucción irracional, es una destrucción que se centra mucho se justifica en una creencia religiosa, en un extremismo, en una visión extremista del Islam, que por definición se entiende como iconoclasta, pero más allá hay algo más, que es lo que yo les decía al principio, hay un deseo de borrar la identidad nacional, es decir, de decir todo esto de Palmira o estas ruinas de Nínive o esto que corresponde a la época anterior al Islam no nos representa a nosotros. Nosotros somos musulmanes perfectos y puritanos, y todo esto viene de un pasado pagano anterior que es contrario al Islam. Y además, todas estas ruinas que yo las visité, y bueno, cualquiera las podía visitar hasta hace unos años en Siria y ver las piezas maravillosas en museos de Alepo o de Damasco, decían todas estas piezas que son ídolos, que son abominables para el Islam, pero sobre todo nos fueron traídos, fueron sacados de nuestras arenas por colonialistas occidentales, por arqueólogos occidentales, que querían forzarnos a aceptar una identidad que no es nuestra. Entonces, si se dan cuenta, o sea, todas estas excavaciones que se hicieron en Siria en el siglo pasado, en el siglo XX, incluso en el siglo XIX, no fueron hechas por nativos sirios, o sea, los nativos sirios no tenían interés en este pasado pre-islámico, cuando muchos aceptaban esta identidad un poco cristiana que les había tocado encontrar en la expansión del Islam muy temprana, pero de este pasado pagano lo rechazan. Y esta gente totalmente fanatizada y extremista, bueno, dice, toda esta identidad que nos quisieron forjar y nos encerraron dentro de unas fronteras artificiales que hoy se llama Siria, porque Siria no existía antes de los años 30, cuando llegaron los franceses ahí, que para ellos inventaron Siria. Todo esto es lo que ellos están, en cierta forma, renegando, es decir, están destruyendo esta identidad preislámica y están destruyendo estas fronteras artificiales que ellos consideran son contrarias al mandato de un Islam o de un Estado islámico que debe expandirse por todo el mundo musulmán. Y ellos están tratando de borrar esas fronteras. Por eso el Estado Islámico actúa mucho, está tratando de borrar la frontera entre Siria e Irak, y si siguen así, bueno, tratarán de borrar las demás fronteras, ¿no? Y bueno, este rechazo a las fronteras impuestas por el colonialismo pues implica obviamente que una crisis mucho más allá de la crisis civil interna, y es obviamente que un factor de inestabilidad muy grave para el Medio Oriente y para el resto del mundo. Ya para concluir, lo que quiero decir en pocas palabras, bueno, estamos frente al surgimiento de un totalitarismo islámico, un totalitarismo que no es menos peligroso ni destructivo que el bien conocido totalitarismo que tuvieron aquí en Europa el nazismo o el estalinismo, o en China el maoísmo, y quizás el más cercano, reciente, el Khmer Rouge en Camboya, ¿no? Es un totalitarismo que obviamente no lleva a nada, ¿no? Lleva a la autodestrucción. Y finalmente, bueno, quería mencionarles que de estos viajes que yo hice a Siria, que una de las cosas que más me impresionó, ya como anécdota para terminar, bueno, fue, además de los monumentos y demás que pude ver, fue este pequeño arte, esta pequeña artesanía que es la taracea o la marquetería islámica, ¿no? Que todavía la tienen aquí en España, en Granada, en Toledo. Estas cajitas incrustadas, bueno, vienen de este lugar, vienen de Siria, y es una técnica muy antigua. Entonces, bueno, yo hice un libro sobre esto, sobre la taracea, está aquí ahora en la librería del Casa Árabe, y la editora de este libro, fue Artes de México, ella hizo un viaje a Siria
se le ocurrió llevarse unos de estos libros y se dedicó a mostrárselos a los artesanos, antes de la guerra obviamente, en los mercados de Alepo y de Damasco, donde vendían estas piezas, y estaban maravillados porque decían, ¿cómo es posible que en México sepan de estas cosas y que en México se haya escrito algo sobre esto? Aquí no tenemos nada. Y bueno, estaban fascinados con esto, ¿no? Pero es un poco, les da un poco la dimensión de lo que se está perdiendo o de lo que ya se perdió, ¿no? Porque digo, no es solo la destrucción del patrimonio físico, sino la destrucción, bueno, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de todos estos grandes artesanos que ya no, obviamente por huir, por estar en el éxodo, estar refugiados, pues ya no podrán trabajar más y estas técnicas se irán perdiendo, o si no es que se habrán perdido ya para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, León, por este panorama y realmente este clavado en lo que es el patrimonio cultural sirio y bueno, por poner, digamos, tan claramente o ponerlo a lo que es lo que has descrito como el totalitarismo islámico que se está viviendo en ese país y realmente en la región. Vamos a pasar a la intervención de Verónica Barroso. Ella es abogada por la Universidad de Alcalá de Henares, cuenta con un máster en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2011 trabaja en Amnistía Internacional España, donde ha desempeñado diversos encargos. Actualmente es responsable de pena de muerte y países, en concreto Siria, y también es activista del equipo de refugio e inmigración desde hace 6 años. Verónica, adelante, no te sientas intimidada porque tienes el acento minoritario en esta mesa. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Casa Árabe como a Liliana, y darle la enhorabuena también por el proyecto Habesha, que consideramos que es una iniciativa, pues la verdad que muy, muy buena y muy positiva. Se ha venido hablando aquí durante toda esta tarde sobre todo de la situación de conflicto. Se ha hablado también de la vulneración de derechos humanos en ese marco de conflicto, de la destrucción de patrimonio cultural en Siria, y a mí me gustaría hacer referencia y centrarme en lo que son las personas, es decir, las personas, en concreto las personas refugiadas, es decir, la situación en la que se encuentran estas una vez que se ven obligadas a tener que dejar su país de origen, en el caso de las personas refugiadas procedentes de Siria, como consecuencia del conflicto, pues de la persecución, de las graves violaciones de derechos humanos que están sufriendo, ¿no?, en su país de origen. Actualmente estamos viviendo la mayor crisis humanitaria de toda la historia desde la Segunda Guerra Mundial. En 2013 las cifras de personas desplazadas ya ascendían a más de 50 millones. Actualmente, recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lo ha cifrado en más de 60 millones de personas. O sea, realmente estamos viviendo una situación muy, muy grave y muy, muy dramática. En el caso de las personas refugiadas procedentes de Siria, antes se ha mencionado ya que hay más de 4 millones de personas refugiadas que han tenido que huir de sus hogares como consecuencia del conflicto y que están establecidas en los países, sobre todo en los países limítrofes y vecinos a Siria, como Líbano, Jordania, Irak, Egipto y Turquía. En el caso del Líbano, 1 de cada 5 personas son refugiadas. Y es uno de los países que mayormente acoge a personas que proceden de países en conflicto. Amnistía Internacional ha documentado en su último informe que analiza la crisis global de refugiados que estamos viviendo en torno a 1 millón de personas, las que ahora mismo está acogiendo países como Líbano o como Turquía. En este sentido, Amnistía Internacional hace una denuncia por la falta de respuesta adecuada y también por la falta de responsabilidad, ¿no?, por parte de la comunidad internacional, por parte de los Estados. Se está quebrantando el principio fundamental que está consagrado y recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto del Refugiado, que es el principio de responsabilidad y de la carga. Es decir, ahora mismo prácticamente se está repartiendo la acogida de refugiados y el reasentamiento de personas refugiadas entre 5 países.
Y esto evidentemente no puede ser, o sea, la comunidad internacional no puede dar la espalda, no puede mirar hacia otro lado. Estamos, como he dicho, ante la mayor crisis humanitaria y en el caso de Siria ante la mayor crisis de refugiados de toda la historia. Por este motivo sí que queremos hacer un llamamiento a todos los estados de que esto es necesario para poder resolver de alguna manera a medio o largo plazo esta situación de crisis que estamos viviendo. Tenemos que abordar el tema de una manera global y también de una forma conjunta. Las personas que proceden de Siria y de otros países en conflicto están arriesgando su vida por llegar a las fronteras europeas y a las fronteras de países limítrofes en busca de protección internacional, y la realidad es que pues muchas de ellas no lo están consiguiendo. Recientemente las últimas cifras que tenemos es que en el tiempo que llevamos de año han fallecido solamente en el mar Mediterráneo más de 1.800 personas. En comparación con las personas que fallecieron el año pasado, el año pasado murieron 425 que se hayan podido identificar. Estamos hablando de que ha incrementado drásticamente este número. En el caso de la Unión Europea sí que denunciamos que se hayan tomado medidas que de alguna forma están afectando a que mueran más personas en el mar Mediterráneo. En concreto, la decisión que se tomó tanto por parte de Italia como por parte de la Unión Europea de poner fin a la operación Mare Nostrum e iniciar la operación Tritón ha limitado muchísimo pues las operaciones de búsqueda y salvamento y por tanto el poder salvar vidas. Desde Amnistía Internacional sí que hacemos una petición de que lo primero son las personas y después las fronteras. Es decir, no se puede priorizar las políticas migratorias, ni el control, ni el fortalecimiento de las fronteras en perjuicio de las propias personas y del poder salvar vidas. O sea, estamos hablando de que llegan personas en una situación totalmente desesperada, de países donde ya han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Vienen colectivos además especialmente vulnerables, mujeres, niños y niñas, personas que necesitan atención médica, etcétera, y a esto hay que darle una respuesta adecuada y hay que adoptar medidas eficientes y hay que tener una política migratoria que nos conduzca a proteger a estas personas y a cubrir sus necesidades. En este sentido, en estos días se está debatiendo en el seno de la Unión Europea la Agenda Europea de Inmigración. Sí que es verdad que se ha aprobado recientemente, como consecuencia de las muertes que hubo en el mes de abril, que murieron en torno a 800 personas en un periodo de 10 días, sí que se ha adoptado una propuesta adicional de fortalecer estas operaciones de salvamento y rescate. Se ha dotado de recursos, tanto económicos como técnicos. En este sentido, Amnistía Internacional da la bienvenida y considera que es un paso positivo e importante. No obstante, hace especial hincapié en que hay que garantizar rutas legales y seguras para evitar que las personas refugiadas acaben siendo víctimas de trata y acaben en manos de bandas criminales que se dedican especialmente a tratar con personas y especialmente con colectivos especialmente vulnerables como mujeres, niños y niñas. Como forma de garantizar estas rutas legales y seguras, Amnistía Internacional considera que el mejor instrumento y mecanismo es el reasentamiento. También lo dice así Naciones Unidas, es decir, la solución duradera y la medida que se debe adoptar y con la que se debe cumplir por parte de los Estados para poder garantizar una seguridad a estas personas que proceden de países en conflicto. Amnistía Internacional ha hecho una petición, en concreto al Gobierno de España, al presidente de Gobierno, para que que las autoridades españolas sí que cumplan con un programa de reasentamiento digno. Hasta ahora, desde el año 2013 hasta la fecha, España ha aprobado
260 plazas para personas refugiadas sirias. Realmente es una cifra vergonzosa, es ridícula en comparación con los 4 millones de personas refugiadas de las que estamos hablando y de, bueno, pues de más de la mitad de la población que se encuentra desplazada, ¿no? Entonces, sí que hemos pedido que se incremente el número de plazas y que se fortalezca el programa de reasentamiento que se tiene a nivel nacional. Actualmente se ha aprobado en este marco de la Agenda Europea de Inmigración un programa de reasentamiento de la Unión Europea, que es un programa de reasentamiento obligatorio de 20.000 plazas por año en los próximos 2 años. Estamos hablando de 40.000 plazas. Según Naciones Unidas, ha identificado solo en relación con las personas refugiadas sirias una necesidad de reasentamiento de 380.000 plazas de reasentamiento. Entonces, bueno, realmente consideramos que sigue siendo insuficiente, pero bueno, es un paso que se ha dado. Pero desde aquí sí que hacemos especial hincapié en que sigue siendo muy insuficiente. El informe que hemos publicado recientemente con motivo del Día Internacional del Refugiado, el pasado día 15, hace una petición en general a la comunidad internacional que, como he dicho, bueno, pues no está dando una respuesta adecuada, está incumpliendo con sus obligaciones internacionales, a que cumpla y a que asuma 8 compromisos que nosotros consideramos clave, pues para solucionar o por lo menos intentar solucionar la situación de crisis de refugiados que estamos viviendo, en concreto, en especial en el caso de la crisis de refugiados procedentes de Siria. Estos 8 compromisos consisten en celebrar una cumbre internacional, que hasta la fecha no la ha habido, para debatir estos temas y poner el foco de atención en el reasentamiento de estas personas y en la acogida de estas personas. En que aquellos países que todavía no han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto del Refugiado lo hagan. Actualmente hay 145 países que la han ratificado. En que se fortalezcan los programas de reasentamiento y se garanticen rutas legales y seguras para poder acceder y llegar a las fronteras, no solo de los países limítrofes a los países en conflicto, sino a las fronteras, en este caso, de la Unión Europea. Que se fortalezcan también las operaciones de salvamento y rescate y se priorice frente a las políticas migratorias el salvar vidas. Se combatan discursos de carácter xenófobo y racista, porque lo que sí que se ha podido comprobar, y así lo documentan Amnistía Internacional, es que además del sufrimiento que estas personas ya traen, ¿no?, de sus países de conflicto, de sus países de origen, se encuentran en muchas ocasiones que en los países de acogida pues sufren actos racistas, discriminatorios y xenófobos, porque a menudo las personas de esos países de acogida les culpan de los problemas sociales y de carácter económico que está viviendo el país. Entonces, en este sentido, sí que Amnistía Internacional pide a los Estados que, por favor, que tienen la obligación de adoptar medidas y políticas que combatan este tipo de discursos y de actos racistas y discriminatorios. Y otra de las peticiones es que se combata y se luche contra la trata de seres humanos, en concreto contra la trata de personas refugiadas. Además, el pasado 15 de junio se presentó, junto con este informe que analizaba y examinaba la crisis de refugiados, presentamos un informe que hacía referencia a los obstáculos y limitaciones que se están encontrando, en concreto los refugiados sirios, en los países limítrofes, en especial en el Líbano. En Líbano las autoridades están adoptando medidas muy restrictivas que limitan el acceso de entrada a las personas refugiadas, consecuencia de esta ingente afluencia de personas que están llegando, ¿no?, a este país. Les están estableciendo unos requisitos, en concreto unos requisitos de entrada de visados, requisitos para obtener la residencia legal, etcétera, que en la mayoría de los casos son de difícil cumplimiento, porque la mayoría de las personas que salen de su país en
bueno, pues en circunstancias de máxima desesperación, no llevan papeles, no llevan documentos. Algunos consiguen tener consiguen algún tipo de documento de Naciones Unidas que están identificadas como solicitantes de asilo o como refugiadas, pero en otras ocasiones no es así. Entonces, lo que se están encontrando son barreras y muchísimas dificultades para poder acceder y entrar al país. Recientemente veíamos en los medios la situación en Turquía, ¿no? Que no se les estaba impidiendo la entrada y estaba viendo pues realmente unas imágenes pues de auténtica desesperación y muy dramáticas en la frontera, ¿no? En la valla que tienen en el muro. Entonces, bueno, pues desde aquí aprovechar la oportunidad para hacer especial hincapié en la responsabilidad que tienen todos los Estados de hacerse cargo de esta situación, de cumplir con sus obligaciones, de acoger a estas personas en unas condiciones dignas y de dar respuesta y de trabajar de forma conjunta para que de alguna manera esto se pueda solucionar y se pueda cubrir las necesidades que tienen las personas refugiadas. Amnistía Internacional tiene una campaña en relación con las personas refugiadas que proceden de Siria. Es la campaña Open to Syria, que lanzamos en febrero de este año y que realmente pues ha tenido muy buena acogida. Os hemos traído un vídeo para compartir con todos vosotros y vosotras, pues para que veáis que es necesario que el apoyo surja desde cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que a veces es muy simbólico, ¿no? Pero que para las personas que proceden de países en conflicto creo que es muy importante que todos nosotros seamos conscientes de su vulnerabilidad y de las necesidades que tienen y que exijamos a nuestros propios gobiernos y a los Estados que cumplan con sus obligaciones internacionales y que cumplan con los estándares mínimos, sobre todo de acogida. Entonces, pues nada, quería finalizar mi intervención con el vídeo de Open to Syria y nada, si luego tenéis alguna pregunta o queréis que analicemos alguna cuestión más, pues... Gracias, Verónica. Vamos entonces... Sí, gracias. Un aplauso. Vamos a ver este vídeo. El audio. A ver, nuestro técnico, Jesús. ¿No? No lo voy comentando yo. Las cifras de las que hablábamos, de 4 personas, es uno de los mayores campos de refugiados que hay, donde tampoco se está dando abasto por la falta de recursos. Entonces es uno de los llamamientos que hace Naciones Unidas. Ahora mismo el fondo que hay para refugiados sirios solamente está financiado en un 23%. Es decir, los recursos económicos de los que dispone Naciones Unidas es realmente mínimo. Y ese es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando para poder cubrir las necesidades de estas personas. Aquí vemos imágenes de apoyo, ¿no? de peticiones y de personas que esta campaña fundamentalmente el objetivo era pedir a todos los estados que abrieran sus puertas y abrieran sus corazones a las personas sirias. Antes hablaba de la falta de solidaridad, ¿no? De la falta de humanidad, y realmente es lo que estamos viendo, ¿no? Falta de humanidad, aparte de incumplimiento de obligaciones internacionales y del derecho internacional. Entonces, realmente es muy simbólico, pero yo creo que es muy importante, ¿no? El apoyo que demos a todas estas personas.
Ya me parece que ha terminado, ¿verdad? Casi, Sí, Verónica. sí. La petición fundamental es el reasentamiento como solución duradera y que plantea Naciones Unidas a todas las personas refugiadas sirias, que se incremente el número de plazas de reasentamiento y se fortalezcan los programas de reasentamiento. ¿Esta campaña hasta ahora sigue activa? Sigue activa, sigue activa y lamentablemente me temo que seguirá activa por mucho tiempo porque la situación no mejora, sino que va a más. Entonces, sigue activa y de hecho podéis acceder a la página web que hay de Open to Syria y bueno, podéis ver también toda la información que hay y todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sí. Tenemos otra campaña, pero que está más en el marco de la Unión Europea, que sí que también afecta a las personas refugiadas sirias porque sí que son mayoritariamente, sobre todo en los últimos tiempos, las personas que están llegando a nuestras fronteras europeas proceden de Siria y son solicitantes de asilo y refugio, y es la campaña SOS Europe, que se centra más en fortalecer las operaciones de salvamento y rescate por todas las muertes que está habiendo en el mar Mediterráneo para evitar que haya más muertes y en garantizar rutas legales y seguras. Y bueno, pues se hace también especial hincapié en el tema del reasentamiento. ¿Y eso es un hashtag también en Twitter? SOS Europe. Sí, SOS Europe también. Sí. Y también tiene su página web específica donde podéis ver. Esta campaña se lanzó en verano del año 2012, un poco como consecuencia, ¿no? de que en el año 2011 comenzaran todas las crisis y comenzara la primavera árabe. Y bueno, pues tuviéramos una afluencia masiva, ¿no? de personas que procedían de Oriente Medio en Europa y sobre todo de las políticas migratorias que realmente se estaban fortaleciendo. O sea, lejos de priorizar el salvar vidas, se estaban fortaleciendo en la Unión Europea. Entonces nace como consecuencia de eso. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, pues al final tendremos unos minutos para preguntas. Vamos entonces con nuestra última ponente de la mesa, es Liliana Oliva. Ella es abogada por la Universidad Panamericana en México y cuenta con un máster en Derecho Internacional por la London School of Economics. Ha colaborado en diversas investigaciones sobre temas de justicia internacional, derechos humanos y jurisdicción universal y forma parte del equipo de miembros fundadores del proyecto Habesha, que es el motivo o el objeto de esta mesa, al presentarlo al público madrileño. Así que, Liliana, adelante. Gracias, Karim. Pues bueno, ahora sí que haciendo eco de mis predecesores en la mesa, quiero agradecerle sinceramente a la Casa Árabe que nos haya abierto sus puertas. Pues los meses se han ido de volada porque llevamos ya desde diciembre hablando de hacer este panel. Por X o Y no se había dado el tiempo, pero yo le quiero agradecer a Karim su amable intervención para que pudiéramos estar por aquí y obviamente ustedes por acompañarnos, ¿no? Yo ya no quiero alargarme mucho porque no solo ya hablaron los expertos, digo, quienes nos precedieron en el panel anterior, y aquí el doctor León Rodríguez y Verónica en materia de refugiados, ¿no? Entonces yo procuraré centrarme simple y sencillamente en lo que vamos a hacer, en qué pretendemos hacer con el proyecto Habesha. Empezamos más o menos hace 2 años, un grupo de amigos, así comenzó un grupo de amigos, al menos yo me involucré a raíz de la llamada por teléfono de un amigo mexicano también, de Aguascalientes, también mi ciudad natal, que estuvo viviendo durante aproximadamente 4 o 5 años en diferentes países de Medio Oriente, trabajando en cuestiones relacionadas con migrantes y refugiados y IDPs y personas desplazadas, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? He visto tantas cosas, tantas tragedias y lo difícil que es el que llegue la ayuda a las personas, que ya me cansé y me gustaría hacer algo que sienta yo propio.
y en lo que yo pueda ver rápidamente el resultado de mi trabajo. Le dije, pues la verdad yo no tengo la más remota idea de cómo hacer eso, mucho menos en estos temas, porque pues yo había tenido que ver con la cuestión de refugiados, netamente desde el ámbito académico, ¿no? Le dije, para lo que yo pueda servir, que ignoro del todo qué puede ser, cuenta conmigo, por favor. Y así empezamos un grupo de amigos mexicanos y poco a poco cada quien fue invitando a gente que pensó que le podía interesar. Y arrancamos desde empezar con nuestra hojita de Excel y nuestra hojita de Word. ¿Qué va a ser el proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Primero quisimos definir cuál era nuestro objetivo, ¿no? Y decidimos que iban a ser estudiantes universitarios, sobre todo relacionado con algo que se mencionó varias veces en la mesa previa, ¿no? Sobre todo con miras a una futura, esperemos que cercana, reconstrucción del país. Que no haya una generación perdida en la medida de lo posible, o por lo menos aportar un pequeño grano de arena a seguir formando a esa gente que va a ayudar a reconstruir un país como lo era antes Siria, o obviamente incluso mejor, ¿no? Por aquí en esta presentación muy sofisticada, yo no la hice, la hicieron mis compañeros en México, mis habilidades informáticas ni de broma alcanzan para esto. Bueno, aquí ya era un mapa con numeralia sobre la presencia de refugiados en los países limítrofes, que bueno, ya comentaba ahorita Vero, principalmente Libia, Líbano y Turquía han sido los receptores de esos casi 4 millones de refugiados. Bueno, creo que ya alcanzaban los 4. No, bueno, junto con Jordania, exacto, Irak y Egipto. Sí. Con algunos otros de los países limítrofes, 4 millones de refugiados. Y eso, si sumamos eso a los 7,5 millones de desplazados que dejaron sus ciudades, las ciudades donde vivían, dejaron sus viviendas para vivir en campos de refugiados en algunos otros lugares del país, pues estamos hablando de casi la mitad de la población que se contaba antes de la guerra, ¿no? Siria contaba con una población de aproximadamente 23 millones de personas hasta el 2011, antes de que empezara el conflicto. Turquía, por aquí esta cifra, no estoy segura de que esté actualizada, 231.854. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Líbano vemos más de 1 millón. Líbano es un país de 4,5 millones de personas, si no me equivoco. Entonces, también en términos de adaptación y los conatos de xenofobia que ya mencionaban mis predecesores, pues es bastante delicado, sobre todo por la velocidad con que el flujo de refugiados ha estado desplazándose a los lugares de destino, ¿no? Entonces eso implica una serie de retos muy complejos en, digamos, cuestiones sociológicas, evidentemente, y para el futuro de todas estas personas que se han tenido que desplazar, evidentemente, por obligación, para salvar sus vidas sobre todo, ¿no? Bueno, por aquí estas fotos normalmente las iba a tener yo bueno, eran varias, sobre la situación en Siria que tomó por ahí un colega del equipo, que somos gente un poco de todas las disciplinas, ¿no? Algunos abogados, hay gente que estudió relaciones internacionales, hay hasta financieros, porque a la hora de hacer el presupuesto, obviamente los abogados no íbamos a ser autosuficientes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no sé cómo hacer que se vean todas las fotos. Pero bueno, ya sin mayor preámbulo sobre la situación puntual, actual de la región de Siria en concreto, también nuestro proyecto tiene pues digamos una faceta que, siendo la mayoría de quienes lo integramos mexicanos, nos parece muy relevante. México es el 10º país en términos de aportación financiera de las Naciones Unidas. Sin embargo, salvo la mejor opinión de alguno de los presentes, difícilmente podríamos considerarnos, al menos a ciencia cierta, como un actor con tal peso en proporción a
a la aportación que se hace, por ejemplo, a Naciones Unidas. México ha tenido una tradición considerablemente relevante en materia de recepción de refugiados, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX y después en el marco de varias de las dictaduras militares de América Latina que fueron surgiendo a lo largo de la Guerra Fría, ¿no? Aquí veo todavía que están presentes muchos españoles. Seguramente sabrán que México fue uno de los principales destinos que recibieron refugiados de la Guerra Civil a partir de 1939 y bueno, después hay números también muy importantes de refugiados argentinos procedentes de la dictadura de Videla. Pasó lo mismo con los paraguayos de la dictadura de Alfredo Stroessner y bueno, estos son algunos de los casos más relevantes. Entonces, además de enviar un gesto de solidaridad, porque pues nuestro proyecto en esta fase inicial es muy modesto. Queremos llevar un grupo de 30 estudiantes a que sigan con sus estudios de universidad en México. Pero por un lado, además de enviar este modesto mensaje de solidaridad con el pueblo de Sirio, con miras a una futura reconstrucción del país, queremos demostrar nuestro interés en que México sea un actor global con responsabilidad. México, ya les hablaba un poco de estas experiencias previas en materia de refugio, pero actualmente forma parte del Consejo de Derechos Humanos y la diplomacia mexicana tomó una postura muy, muy clara en relación a la creación de este consejo para renovar el ya desgastado sistema de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas. Y parte de los compromisos que asumió nuestro gobierno fue el de dar difusión a la cultura de derechos humanos y fomentar tanto a nivel externo como difusión al externo, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, sobre todo los más relevantes en materia de derechos humanos, entre los cuales se incluyen evidentemente todas las cuestiones relacionadas con los refugiados, la Convención de 1951 y su protocolo. Evidentemente México es Estado parte desde hace muchos años. Entonces, aunado a enviar este humilde mensaje de solidaridad con los sirios, queremos también hacer algo en tanto que sociedad civil, haciendo eco, digamos, de esta voluntad que ya expresó el gobierno mexicano e independientemente de los esfuerzos que vaya a hacer, que esperamos que vaya a hacer el gobierno mexicano en relación a una crisis tan grave como la crisis humanitaria que está viviendo Siria. Por aquí estas fotos que veían de fondo son de algunas de las ciudades que van a recibir a este grupo de 30 chicos, que si todo sale como lo esperamos, ya para octubre van a llegar los primeros 6. Esta foto bellísima es de la ciudad de Guanajuato. Por ahí salía también una de una ciudad bellísima, llamada Aguascalientes. También salió por ahí una de la Ciudad de México. Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, en Jalisco y Puebla. Van a ser los primeros estados receptores. Todos están bastante ubicados en la región centro del país y son estados que se caracterizan no solo por su digamos, bienestar económico, bienestar social, sino que también se mostraron muy, muy interesados en apoyar esta iniciativa y las universidades nos abrieron las puertas de par en par para dar becas para los muchachos, ¿no? El programa va a incluir una estancia lingüística porque la mayoría de estos chicos tienen buenas nociones de inglés, incluso ha sido en cierta medida un parámetro que hemos tenido que tomar en cuenta pues por evidente necesidad, ¿no? Para que puedan entrar a la universidad, pues por lo menos tendrán que saber algo de inglés porque difícilmente podrían adquirir rápidamente un nivel suficiente de español para que vayan a estudiar una materia X o Y a la universidad en español, ¿no? Pero los chicos van a tomar un curso de español en Aguascalientes por 6 meses. Este grupo de 6 chicos que van a llegar en octubre va a tomar, además de sus clases de español, también clases un poco como de adaptación cultural que van a incluir pues algo de historia, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de hacer que se adapten de la mejor manera posible o que entiendan un poquito la realidad, la idiosincrasia del mexicano para que el choque cultural sea lo más suave o lo más agradable posible, porque no necesariamente es algo negativo el choque cultural. ¿Les van a explicar lo que es ahorita? Número 1, para que entiendan cuando les digan ahorita tienen que venir a,
tienen que saber qué quiere decir su interlocutor. Sí, por supuesto que se les va a explicar lo que es ahorita y muchas cosas más, ¿no? Por ahí el Ángel de la Independencia, aquí en Aguascalientes, miren, ahí está la foto esta que les decía de Aguascalientes, y bueno. DIMA es una asociación civil que constituimos para implementar el proyecto Javecha. ¿Por qué? Porque necesitamos personalidad jurídica simplemente para recibir fondos y para poder firmar acuerdos con las universidades, porque pues no podíamos confiarnos con el compromiso simplemente de caballeros, ¿no?, con las universidades para la recepción de los estudiantes. Entonces, creamos por ahí una asociación civil cuyo acrónimo es DIMA, significa Diálogo Intercultural de México Activo, porque otro de los componentes, aquí voy al tercer componente de nuestro proyecto, es fomentar el diálogo intercultural, porque quienes empezamos con este proyecto creemos que una de las maneras más importantes y que más se han soslayado en los conflictos internacionales es el diálogo intercultural. Es fomentar el conocimiento de la cultura de los otros para poder entender el porqué de nuestras diferencias, ¿no? Para aceptarlas, para respetarlas, para aceptarnos como somos diferentes, porque la diferencia es buena. El problema es la reacción negativa ante lo diverso, ¿no? Los totalitarismos, etcétera. Y bueno, por aquí esta foto nos la tomó uno de nuestros fotógrafos estrellas, es el campo de Zatari, me parece que es el de Zatari el que enseñaste, ¿verdad? Este campo que decía Verónica, gigantesco, pues esta foto es por ahí de unos chicos ahí viendo el campo, que bueno, obviamente es una estampa triste en cierto sentido, pero por el otro nos gusta esta foto porque se ven sonriendo los chicos, ¿no? Evidentemente, pues la situación es muy grave, pero algo se puede hacer, y es aquí donde nosotros quisimos pues aportar este pequeño granito de arena. Quisiera hacer un comercial también un poco en el sentido de la campaña que está haciendo Amnistía Internacional. Llevamos como un par de meses haciendo una campaña nosotros de selfies con una pancarta como esta que traigo por aquí, con el hashtag En México se puede. Así que quien quiera, tómesela. Hashtag en Twitter, Proyecto Javecha, En México se puede. Y pues obviamente también con este afán de hacer un poquito más de ruido, porque estamos en la delicada etapa de la recaudación de fondos, hemos estado buscando que gente pues de alto perfil se tome su foto con el hashtag, etcétera. Y aquí ya para cerrar, un poco también una anécdota personal, como decía León, hace como 2 semanas fui a su casa, me sentí muy intimidada. Fui a la casa de Fernando Savater, filósofo español que mucho más de uno conoce en este salón, quien de manera sumamente amable aceptó participar en la campaña y me dijo que si podía ir a su casa a tomar la foto. Evidentemente yo, claro que fui corriendo, ¿no? En el momento que usted me diga voy. Entonces fui por allá a su casa, estuvimos charlando muy poco tiempo, pero me dijo algo que me dejó perpleja, y tal vez tendría que ser evidente, pero muchas veces esas reflexiones no lo son. Me dijo, a ver, pues qué, cuántos tal, y ya le conté un poco, bueno, pues en esta humilde etapa inicial vamos a llevar a 30 muchachos, nos está costando la vida conseguir simplemente los vuelos para 30 chicos, ¿no? Pero pues estamos muy ilusionados con esta pequeña aportación. Me dijo, no, es que aunque fueran 5, cada vida, cada ser humano, cada individuo es una experiencia absolutamente insustituible. Entonces, lo poco o lo mucho que le puedan aportar ustedes a la existencia de esos 30 muchachos, nadie más lo pudo haber hecho. Entonces, adelante, y bueno, me conmovió mucho, ¿no? Esto, son 30 vidas, 30 existencias y 30 futuros que posiblemente en los que podremos impactar de manera positiva, ojalá. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, porque están participando en eso.